Y articulista en El Universal. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yueli, muy buenas noches. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Primero, una evaluación. ¿Cuáles son los retos debido a la situación de inseguridad y en algunos estados de ingobernabilidad que se vive en territorio mexicano? Mira, Yueli, digo, la realidad es que el problema de la inseguridad en México es de una dimensión brutal. El presente gobierno eh, ha tratado de alguna manera de disminuir, camuflajear, ser discreto con los números, pero la realidad es brutal, ¿no? Estamos hablando del sexenio más sangriento de la historia. Va a cerrar la administración presente con más o menos 196,000, 197,000 homicidios, cifras oficiales, y poco más de 50,000 desaparecidos. Entonces, esto es algo que Omar García Harfuch sabe, lo sabe de primera mano. Fue el jefe de la policía de la Ciudad de México y entiende perfectamente la violencia de esta gente. ¿Por qué? Pues porque él fue víctima de un atentado. Entonces, el problema es fuerte y de aquí a que se resuelva, desafortunadamente, bueno, no digamos que se resuelva, que disminuyan los índices de violencia a nivel nacional, pues van a pasar todavía una serie de años, ¿no? Y eso si se llevan a cabo las acciones como deben de ser. Ahora, si se llevan a cabo esas acciones, hay una ruta crítica, porque efectivamente pues hay muchas áreas de oportunidad, pero ¿cuáles son estas recomendaciones de cómo ir haciéndolo? Mira, lo que mencionaste en la introducción, Eduardo Guerrero, él ve temas de seguridad pública, Gerardo Rodríguez, que ve temas de seguridad nacional, y yo tengo muchos años, décadas, trabajando en temas de seguridad privada. Pero no importa qué te dediques en la seguridad, tus clientes, tus amistades, tus vecinos te dicen, oye, ¿y cómo ves? Oye, ¿y tú qué opinas? Oye, ¿y tú recomendarías? ¿O qué recomendarías? Oye, ¿y si tú fueras el nuevo jefe, Claro. qué harías? Y entonces, en ese tenor fue que decidimos escribir una columna con el mismo título y cada uno desde su respectiva trinchera, 5 recomendaciones. ¿Qué es lo que yo recomiendo o lo que recomendé en mi columna? Número 1, transparencia y honestidad. O sea, las cosas son como son. No traten de ocultarlos, no maquillen, no disfracen. Si la ruta no es la adecuada, corrijan. Si los resultados no son los que deben de ser, ajusten. Ese fue mi primer punto. El segundo, el hecho de colaborar con la iniciativa privada. O sea, no puede nada más el gobierno con sus cuerpos de policía o fuerzas armadas. La iniciativa privada, pensando especialmente en tema de programas de desarrollo y de ayuda en comunidades vulnerables. Este no es un tema que solamente corresponda a la autoridad, independientemente de que tengan el monopolio del uso de la violencia y muchos recursos para combatir al crimen. Las empresas también pueden participar y ayudar. Tercer recomendación que vino de mi lado. Las Fuerzas Armadas son las que llevan la estrategia. La Guardia Nacional está alojada dentro de las Fuerzas Armadas y en algún chat que tengo donde participan militares y exmilitares, aunque yo no lo soy y no lo seré, pues hacen el comentario de que los militares no van a aceptar a un civil recibiendo órdenes o interviniendo en sus decisiones. Y entonces yo decía, aprovechando la cercanía que tiene con Claudia Sheinbaum, que va a ser jefa de todos, Ah. pues tiene que aprovechar esa cercanía, ¿no? Para poder tener una excelente relación institucional y que dentro de su equipo tenga a 2, a 3 o a 4 los que necesiten exmilitares, que lo ayuden a navegar en ese pensamiento, en esa mística, en esa filosofía militar que los civiles no conocemos. ¿Y cómo hacer ese trabajo? Porque efectivamente hay una visión de cómo se debe de operar la Guardia Nacional a partir del presidente López Obrador y puede haber alguna otra visión por parte de la doctora Claudia Sheinbaum y del propio García Harfuch. ¿Cómo transitar sobre todo en el primer año, ¿no? Mira, es muy difícil en el sentido en que estás hablando de una maquinaria gigantesca. Entonces, mueve la maquinaria cuando lo que queremos son resultados inmediatos, ¿no? O sea, es decir, Sí. subí de peso 50 kilos en 3 semanas y quiero bajarlos en 3 días. No hay manera, no es posible. Se está buscando que quede alojado dentro de la Constitución, que la Guardia Nacional dependa y esté incrustada dentro de las Fuerzas Armadas.
cuando la ley en teoría dice que debía de ser una fuerza civil. Entonces, la realidad es que la transición va a costar mucho trabajo. Por eso digo que Omar García Harfuch se apodere en el buen sentido del Centro Nacional de Inteligencia, que sea quien decida qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y que las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, sean quienes sean los ejecutores de esto. Si García Harfuch tuvo mucho éxito en el tema de secretario de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México, fue porque tuvo un gran equipo de inteligencia. Y por último, no le puedes pedir todo al presidente y a su equipo. A ver, señores, tenemos 32 gobernadores, hay 32 entidades, 32 policías estatales, cientos de policías municipales. Entonces, la coordinación interinstitucional, no solo con los partidos, no solo con los estados gobernados por Morena, con aquellos que gobiernan la oposición, todos somos México. Y si este barco se hunde, unos van a mojarse primero y unos se van a mojar al final, pero todo mundo va a acabar en el agua. Entonces, esa coordinación interinstitucional que al día de hoy se da con quien me cae bien o se da con quien gobierna de parte de mi partido, pero con la oposición no hablo. ¿Pero cómo? Si esto es México. Oye, es bien interesante lo que planteas. Por un lado, la iniciativa privada en México ha sido insistente en la violación al Estado de Derecho, pero también ahora hay una presión particularmente del gobierno de Estados Unidos y sus inversores precisamente por el cambio de reglas, tanto en el tema de cómo invertir en territorio mexicano y sobre todo cómo garantizar la seguridad de esas inversiones en el Estado de Derecho, pero también en carreteras, en los estados, en los municipios, en que no haya penetración de grupos del crimen organizado en esas operaciones y que pongan en riesgo sus inversiones. En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues número uno, a ver, piensa como si la delincuencia organizada o las grandes mafias fueran un cáncer. ¿Y el cáncer qué hace? Se reproduce, invade, se reproduce, invade, se reproduce, invade. Piensa lo similar, la forma de operar o el modus operandi de este tipo de grupos criminales. Entonces, aquellos lugares en donde tienes una capacidad institucional de respuesta fuerte y no ha permeado todavía el crimen organizado como en otros lugares, manténlo. Y en los lugares en donde dices, piensa un estado, digo un estado y no hablo con E mayúscula, con E minúscula, un estado fallido, Guerrero, se cogobierna con Ajá. cogobierna con los grupos criminales. Entonces, evita que sigan colonizando aquellas áreas o aquellos estados, municipios, poblaciones en las cuales hay una infraestructura que soporta, que resiste, que combate y empieza a rescatar, pues muy poco a poco, o sea, esto va a ser un trabajo de muchos años, a rescatar y a recuperar la gobernabilidad de los territorios que se han perdido. Si no recuperas los que se han perdido y si no refuerzas aquellos que están en una posición defendible, pues es un cáncer y va a seguir avanzando y va a seguir avanzando y va a seguir avanzando. Los malos son un barril sin fondo, nunca se van a detener. En el gobierno de Estados Unidos y en el propio país hay un proceso electoral. ¿Cuáles son los escenarios de uno y otro lado para, evidentemente, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Es una gran pregunta. No leo, o sea, todo lo que leo, todo lo que escucho, reportajes, papers académicos, pronostican que no nos va a ir bien con un segundo mandato de Donald Trump. Donald Trump es perfectamente transparente. O sea, no es que tenga una agenda y cuando llegue haga otra. Y lo ha dicho. Voy a cerrar la frontera, voy a hacer deportaciones masivas. Quiere meter al ejército a combatir a los grupos criminales en México. Y obviamente hay mucha gente que probablemente diga, ¿y quién me importa quién los combata, no? Y no quiero caer en ese tema de nacionalismo rancio que tanto daño creo que nos ha hecho. Nosotros podemos y nosotros solitos, pero sí te diría, necesitamos ayuda, sobre todo a nivel inteligencia. Varios criminales que han caído en México, ¿quién nos dijo dónde estaban y bajo qué condiciones? Pues los norteamericanos. Mi colega Eduardo Guerrero está pujando por un tratado de seguridad de América del Norte en donde Canadá, México y Estados Unidos pues tengan intercambio de información y operaciones conjuntas, precisamente pues para acabar con estas gentes, o al menos para tenerla en un nivel que sea bastante gestionable, ¿no?
La violencia es intolerable al día de hoy. Carlos Seoane, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Te agradezco. Muy buenas noches. Buena noche también para ti.